Redes sociales. Aplican condiciones. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad. Con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y en contacto con el señor doctor Santiago Zúñiga, presidente de los médicos posgradistas, y el doctor Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Los dos, muchísimas gracias por acompañarnos. Este tema de médicos posgradistas, decíamos, trajo ya incluso una manifestación, una posición, diríamos, no podemos seguir. Cuéntenos, doctor Zúñiga, ¿cuáles son los problemas? Porque hay algunos que en cambio reflexionan y dicen, están haciendo un posgrado. Los hospitales del Estado les abren las puertas para esos posgrados. Con todas las dificultades que hay y que ustedes más que nadie saben qué está pasando, una radicalización no es peligrosa. Doctor Zúñiga, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Francisco. Muchísimas gracias por el espacio. A Democracia TV, muchas gracias por permitirnos hablar de este tema. Peligros, por supuesto, puede haber algunos peligros, pero la pregunta tenían que hacerse en el momento de que le violan a usted sus derechos o alguien viola la ley. Yeah. Si usted toma la decisión de irse en contra de los derechos de una persona, en este caso estamos hablando ya de una repercusión también de carácter económico sobre las familias de los médicos a las cuales no se les está cumpliendo la ley, también hay que preocuparse de esa repercusión. ¿Quién habla de la repercusión de la gente que no tiene recursos en este momento frente a las deudas de pago de rentas, de educación de sus hijos, de su salud, de la gente que ha fallecido? ¿Quién habla de ellos? Hasta el día de ayer, otra vez nuevamente, tuvimos que darle un adiós a un colega médico en un hospital de esta ciudad. ¿Quién habla de ellos? ¿Quién se preocupa por ellos? ¿Qué más tiene que pasarnos para que le duela al Estado de todo este tema como está pasando? En este punto hay una ley de por medio y esta ley tiene que cumplirse. Debió haberse cumplido hace 51 días atrás. Y esta gente sigue con un perjuicio económico en este punto muy serio. La pandemia mandaba que el Estado, de alguna forma, por la situación que habíamos venido cubra prioritariamente esa área, sí. Exacto. Tenía que de alguna forma tomar una acción diferente frente al dolor que hemos pasado tal vez, y toda esta situación, reconocerla de una mejor manera. Consecuencias las hay, las puede haber, por supuesto, las tenemos claras, pero al mismo tiempo, por ende, nosotros no somos botapiedras, nosotros no vamos a salir a incendiar Quito. Nosotros vamos a ir a la universidad. El Estado persiste en decirnos que somos estudiantes y que no somos talento humano dentro del sistema. Hay que ir a la universidad a seguir estudiando, y eso es lo que vamos a hacer. Presentarnos en las universidades y cumplir con el trabajo que como estudiantes tenemos que hacer, que es estudiar. Si ellos dicen que no somos médicos y que nuestro trabajo no se reconoce en el sistema, hay que darles la razón y seguir con el tema de la universidad. Y hasta que ellos decidan cambiar esa postura y no ejecutar la ley, eso va a persistir. Pero permítame saludar también al señor doctor Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Aquí hay dos realidades, señor doctor Álvarez, gracias por atendernos. La una que es muy clara, muy firme, ¿no es cierto?, del doctor Zúñiga, y dice, bueno, si no nos quieren reconocer con la profesión que ya tienen, es verdad, están haciendo un posgrado, que además el Estado invierte, la propia universidad. Bueno, ¿cómo responder? ¿Cómo desde el Colegio de Médicos se puede ayudar a enfrentar un conflicto que está afectando a la gente que esté en primera línea en este momento, doctor Álvarez? Buenos días, un saludo a Santiago, un saludo a usted, doctor Rocha. Mire, la situación es compleja en el sentido en que el ministerio no reconoce las actividades que hacen los compañeros posgradistas. En un momento los compañeros posgradistas solamente son, entre comillas, médicos de formación, estudiantes. Y en otro momento los médicos posgradistas cumplen funciones laborales, de médicos. Atención. Mire que desde hace algunos años unos puestos de médicos asistenciales, es decir, lo que nosotros llamamos médicos residentes en las universidades hospitalarias de segundo y tercer nivel, han sido médicos asistenciales, no se han realizado contrataciones y esas plazas han sido cubiertas por los médicos posgradistas. Entonces, ¿qué es la situación?
para interpretar la ley, porque eso es lo que se está haciendo en este momento, interpretar la ley humanitaria. Ahí sí los posgradistas solamente son estudiantes, pero para las situaciones internas, las situaciones de cada una de las unidades, los posgradistas se contemplan más gratis. Entonces, esta situación lo que el Ministerio de Finanzas reconozcan y apliquen lo que es la ley humanitaria. Hay un marco legal que se tiene que cumplir. Y entonces ahí yo quiero pedirle a Santiago Zúñiga, ojalá podamos mejorar un poquito el contacto con el doctor Álvarez, que se nos estaba cortando, pero pedirle al doctor Santiago Zúñiga, Santiago, coméntenos qué es un posgradista. ¿Es un estudiante? ¿Es un médico graduado? ¿Qué significa estar en el posgrado? Para que todos lo podamos entender bien y en qué nomás se han comprometido el Estado, además de en su formación después de tener el título de médico, Santiago. Bueno, para contextualizar este tema, y es una excelente pregunta, sobre todo, como bien lo dice usted, para que la gente comprenda esta situación y lo entienda de una mejor manera. Un médico de posgrado en este país es un médico general ya debidamente titulado, que tiene que cursar ya la medicatura rural, tener también ese requisito para poder cursar un posgrado en este país. O sea, ya terminó sus estudios, hizo la rural, está en ejercicio de la profesión de médico general. Así es, exactamente. Uno de los antecedentes más importantes para esta situación y para que también se contextualice esta falta de reconocimiento salarial, sobre todo al médico de posgrado, es que el Estado tiene reconocimiento para el médico, para el interno rotativo, que es un médico que está en pregrado, que está antes, todavía no alcanza su título, de médico como tal, y se lo reconoce, tiene seguridad social y tiene un pago. Y usted, en cambio, pasa ya a ser médico rural, después entra a un posgrado y en el posgrado usted lo desconocen. Deja de tener derecho a la seguridad social y pasan a tener algunas interpretaciones con respecto a sus derechos constitucionales dentro de la normativa de posgrados. Esos 4 años pierde algunos derechos y esa es la parte absurda que hemos venido expresando ya más de 2 años en este tema. No puede generar normativa violentando derecho constitucional y pese a que hemos tenido la razón en el tema legal, las autoridades del Consejo de Educación Superior, CASES en su momento, Dirección Nacional de Fomento al Talento Humano y CENESID han persistido en defender la normativa como que estuviera bien hecha y lamentablemente, obviamente, viola derechos. En este punto el médico de posgrado entra a un posgrado, 4 años a formarse, a sacar su especialidad, y usted tiene que pasar en ese tiempo, en esas condiciones, en dos modalidades, en el autofinanciamiento o como becario. Los becarios en este país están absorbidos tal vez en un 80-90% por la parte Se fue la imagen. Se fue la imagen, siga, porque le escuchamos perfectamente. Disculpe. Usted cursa con estas personas, con las instituciones que le pueden dar una beca, que son, en este caso, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o el Ministerio de Salud Pública, y a esto sumado el CENESID. Estas instituciones dan becas, son las únicas que dan becas completas. Esta beca completa es un estipendio, en el caso del IES, mensual, el pago de la colegiatura y la seguridad social. Y en el caso del MSP y el CENESID, vaya usted a saber en base a qué analogía, ellos pagan todos estos beneficios cada 6 meses. O sea, usted recibe un estipendio cada 6 meses. No sé qué economía está pensado en que usted le pagan cada 6 meses, pero ellos lo hacen así. En este caso, pudiendo ver las variables y las demoras, como han visto en estos meses, hubo una demora de casi 1 año prácticamente, porque llegaron a los 10 meses de demora en los pagos de los becarios. Y lo tiene en un 50-50, que en este punto ya prácticamente 60-40. 1.700 autofinanciados y otros 1.800 becarios. Entonces, en ese sistema ahorita como está, becarios que no les paga y autofinanciados que usted nunca ha reconocido. Entonces tiene una fuerza laboral de 3.500 médicos en el sistema, a los cuales usted no les paga a los que ya les pagaba o les paga irregularmente, igual los maneja mal, y tienen 1.700 que no hace nada por ellos. Usted solo les pide que le trabajen en el sistema. ¿A cambio de qué? De que ellos digan es que usted se está formando. Entonces entiéndase bien, nosotros pagamos por ir al hospital. En este punto, becarios y autofinanciados pagamos plata de nuestro bolsillo para ir a los hospitales a formarnos. Que la gente lo entienda bien. Nosotros no es que estamos en una situación, como la gente lo comprende, tal vez como pidiéndole un favor al Estado
o algo por el estilo. Claro. Estamos trabajando día a día. Trabajamos día a día. Pero ahí, claro, lo que pasa es que la gran discusión y lo que han planteado, y permítame ir donde el doctor Álvarez entonces, es con toda la lógica y la defensa de los derechos que Santiago Zúñiga, el doctor Zúñiga, nos plantea. Si hay una discusión que creo que hay que aclararla, doctor Álvarez, y además dejarla legislada, no con este afán de intervenir en todo como parece en estos últimos 14 años se ha hecho, sino más bien para que la relación esta tenga una claridad absoluta. Si son estudiantes, si son posgradistas, van a tener esta relación laboral con unos sueldos seguramente que se fijarán, no van a ser en las mismas condiciones, pero claro, cuando el doctor Zúñiga dice estamos pagando, va a decir, ¿y quién está cobrando? Podría decir, ¿cómo aclaramos esto para que no afectemos a los posgradistas y tengamos médicos que estén, o sea, comprometidos con el sistema de salud, doctor Álvarez? Mire, lo que hay que hacer es ser muy claros en ese sentido. No solamente los compañeros están haciendo una función de formación, sino también en su formación en las unidades de atención del servicio público, MSP y IES, hace que también tengan una función asistencial. Claro. Entonces, o sea, hay trabajo y formación. Así es, hay trabajo y formación. ¿Por qué? Porque los médicos incluso los médicos posgradistas se encuentran a veces bajo su responsabilidad todo un piso en una guardia, sin tener un tutor a su lado, es decir, están asumiendo funciones asistenciales, y al asumir las funciones asistenciales están haciendo un trabajo, y el trabajo, según incluso la Declaración de los Derechos Humanos, todo trabajo tiene que ser remunerado. Claro, y acorde al trabajo. O sea, acorde al trabajo. Lo que hemos dicho y lo que dije anteriormente, el ministerio, el Estado, lo que hizo es dejar a un lado a los médicos asistenciales y cubrir esas plazas con los médicos posgradistas. Eso es una situación que sí, se la tiene que hacer. ¿Por qué? Porque nuestros compañeros se están formando y necesitan la experiencia de un hospital y trabajar. Pero lo que está haciendo el Estado es quitando los recursos que pagaba un médico asistencial que hacía esa función, y claro, como tiene un médico que entre comillas lo consideran como estudiante, como no tiene los derechos, ahí sí no le pagamos, pero tiene todas las obligaciones incluso, de médico, claro. Así es, incluso la responsabilidad civil y penal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este momento se demoran los pagos, recién les pagaron desde el mes de octubre, casi a los 10 meses les pagaron. No tienen derecho para nada. Incluso en su situación de formación no tienen tutores para que en esa guardia sean los colaboradores, sean los formadores, para decir, no, si están haciendo guardias porque están bajo un tutor y él les está revisando y le están cumpliendo una función estudiantil de aprendizaje. Falso, porque están sin tutor. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Es cumpliendo una función. ¿Qué se tiene que hacer? Pues necesitamos, lo primero, aplicar la ley humanitaria que está vigente en este momento. Lo segundo, tenemos que trabajar en una situación para que los médicos posgradistas no se encuentren en ese limbo en el que en un momento no se sabe si les puede aplicar la ley orgánica de educación superior o la ley orgánica del servicio público, porque son híbridos, en un momento son estudiantes y en otros momentos son trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer una reforma estructural en ese sentido, para darles el derecho que tienen los médicos posgradistas a tener una remuneración de acuerdo a lo que están haciendo y cumpliendo en las unidades hospitalarias. Eso es lo que se tiene que hacer, claro. Eso es lo que nosotros pensamos que es la solución. Y creo que podría entonces el Colegio de Médicos hacer un planteamiento ahí de regulación de alguna cosa. Pero Santiago, coméntenos ya su experiencia personal. Usted es médico general, graduado, coméntenos incluso dónde hizo la rural y qué especialidad está haciendo, cuál es su posgrado y en dónde está, Santiago. Bueno, yo me titulé de médico general, yo soy lojano. Sí. Eso se nota clarito cuando habla. Me titulé en Loja, en la UTPL, vine a hacer mi internado acá en Quito, en el Hospital Carlos Andrade Marín. Luego regresé a mi ciudad, a mi provincia, hice mi rural en la frontera con Perú, en un cantón que se llama Zapotillo, en una parroquia que se llama Paletillas. Me guardo todavía muchos, muy gratos recuerdos a ese lugar.
y de ahí decidí venir acá a Quito justamente en la búsqueda de intentar especializarme. Situación que en el país, desde el momento que yo retorné, pasamos una situación un poco compleja porque acá en Quito recordarán que se suspendieron los posgrados. Hubo un tiempo y lamentablemente desde aquel entonces, la modificación desde ese entonces, tal vez, no confío mucho en Dios, creo que estar en el transcurso y en el proceso de eso. De esa transición. Exacto, dejó una experiencia de ver cómo justamente los posgrados se retomaron otra vez y tal vez conocer cómo los compañeros que en aquel entonces ya hacían un posgrado tenían que pasar algunas situaciones. Recordar que cuando se reabrieron los posgrados, se abrieron prácticamente todos los posgrados con becas del MSP, prácticamente, y un segmento del IES. Muy pocos había privados, pero uno analizando y haciendo la retrospectiva desde que estamos en esta situación ya de la Asociación de Posgradistas, ve una cantidad de errores y de fallas desde el 2013 para acá que en realidad uno creería que quienes estuvieron a cargo de esto, no sé si recibieron presiones o qué pasó. No sabían. Pero hay muchos errores, hay muchísimos errores. La misma normativa, como le digo, el hecho de que usted desarrolle un reglamento el cual viola tácitamente derechos de las mujeres, le quita a usted la capacidad, literalmente, el derecho a ser madre, la lactancia, que los padres no sean reconocidos como tales, que usted no reciba garantías con el tema de la seguridad social, los permisos, la calamidad, que no se tenga una malla curricular establecida, estructurada y homologada en todas las universidades, que ninguna casa de salud de este país está calificada como unidad asistencial docente, es inverosímil. Hay una norma para unidades asistenciales docentes creada para los posgrados y ninguna casa de salud de este país tiene la calificación de unidad asistencial docente. Pero ahí también tiene un conflicto, entonces, Santiago, la universidad tiene que responder, porque la universidad es la que le está dando, no es solo ya el resto del Estado, la universidad. Es una estructura que lamentablemente no respetó las reglas. Y hay diferentes actores que son culpables en ese escenario. Y ese es el gran problema. Es más, por ejemplo, el tema del autofinanciamiento es un problema que las autoridades tendrán que responder en su momento, porque este antecedente de la normativa establecía que usted no podía superar el 10% del autofinanciamiento en las convocatorias de posgrado. ¿Qué quiere decir? Si usted tenía 3.000 posgradistas, a lo máximo 300 de esos 3.000 tenían que ser autofinanciados. En este punto, en cambio, somos 70% de autofinanciados y 40% de becados. Entonces, ojo, algo súper importante en el contexto legal, somos el único país que tiene este formato. Somos el único país que mantiene y persiste en manejarse de esta manera, porque todos los demás países, exceptuando que hasta el año pasado Colombia era el último país con nosotros que no tenía el reconocimiento al posgrado, porque establecían esta figura de estudiante, sabiendo que el médico tiene todas estas responsabilidades como las estableció el doctor Álvarez. Nosotros tenemos responsabilidades legales con los pacientes que tocamos, pero no recibimos ningún tipo de beneficio laboral a cambio de este trabajo. Cuando nos equivocamos nos cae todo el peso de la ley. En este punto de la pandemia, imagínense la gente, un médico posgradista autofinanciado, que se haya contagiado, que no tenga seguridad social, que no tuvo acceso a equipo de bioseguridad y que tiene familia. Muchas de estas personas tuvieron que arrendar o pedir prestado lugares o ir a vivir hasta en auspicios para hacer los cercos epidemiológicos o los cercos con su familia, a una persona que usted no le paga un centavo. Entonces, todo ese contexto tenía que analizarse en esta situación. Nosotros creíamos que entrar con la ley iba a dar ese contexto, pero lamentablemente, como ven, las autoridades siguen con los oídos totalmente tapados. Doctor Álvarez, la universidad tiene que volver a tener un rol protagónico y no la sumisión que parece han tenido en estos últimos años. ¿Cómo hacerlo? Ustedes como gremio, como colegio de médicos, y usted ha sido muy activo en leyes, en esas cosas. Hay que buscar un acuerdo, qué sé yo, con el Colegio de Abogados para plantear reglamentos, reformas, para hacer de lo que nos está planteando el doctor Zúñiga, que esto sea no solo viable, sino respetable. Bueno, lo que se tiene que hacer, apartamos desde el pasado y nosotros a partir del año 2000 que se reformó una reforma radical a la ley de educación de la educación superior, hubieron una serie de problemas hasta adaptarnos y no nos hemos adaptado en 20 años.
La situación es tal que, de acuerdo a esa ley, se mejoraba la situación de la oportunidad hacia los posgrados, porque se suprimió una modalidad que era el posgrado de Derecho, o sea, la especialidad de Derecho, que era el ejercicio profesional durante tantos años ahí en un hospital, ¿no? Ya. Así es. Se suprimió eso y se les dio la oportunidad a las universidades para que, de acuerdo a un estudio, entre comillas... Que parecería bueno también. Sí, el espíritu era muy bueno, pero al aplicarlo hemos tenido problemas, y hemos tenido más problemas a partir del año 2008, a partir de la década del Correato. ¿Por qué? Porque se implantaron situaciones, normas y una serie de reglamentos excesivos que lo primero que hicieron es causar un déficit de médicos especialistas. Segundo, causaron una situación de un divorcio en ese momento con las universidades en la situación económica que se plasmó en la suspensión de la convocatoria a posgrado. Van dos cosas que van juntas, ¿no? Teníamos un déficit y encima no se formaba posgradistas. La solución, obviamente, traer médicos extranjeros y cubrir una solución parche que hasta el momento no ha dado resultados. Y que además no nos garantizaba sus especialidades y su papel de médico mismo, ¿no? Así es, no nos garantizaba que ese médico venga formado con la experiencia necesaria que tienen nuestros médicos y que tenemos los médicos ecuatorianos. Y que tienen buena formación, han tenido éxito fuera del país. Traer a otros era una agresión. Así es, y eso siempre y lo seguimos oponiendo en ese sentido, porque nosotros tenemos que traer gente que mejore la calidad del tema de salud y no que venga a formarse y a conocer, claro. Nosotros de los formadores de ellos. Claro, ese es. Entonces, después, ¿qué es lo que pasa? El CES asume todas estas funciones y en una secretaría, en la respectiva secretaría del CES, en la que trata de la salud, no existe ningún profesional de la salud que esté bajo esa, que norme en esta situación. Todos son abogados, expertos en otra cosa, pero nadie tiene la conciencia y la experiencia de un plano médico. Entonces ahí se hacen las reglas. ¿Y qué es lo que decidieron? Que el médico posgradista está bajo la norma de la ley orgánica de la educación superior, pero cumpliendo funciones asistenciales. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Tenemos que trabajar en ese sentido a futuro, porque... Ley de educación superior con reconocimientos. Así es, con una normativa, como se le hace a los internos rotativos, como se hace a los médicos rurales. Lo que pasa es que también hemos perdido distancia, hemos perdido cosas. Gente que hablaba, y ahora exministros de la salud que están en este momento hablando y pidiendo el veto total por el Código Orgánico de la Salud, que esto, que este otro, que es atentatorio. Ministros en ese tiempo, hablo del año 1992. Yeah. Un ministro de la salud que fue expresidente del Colegio Médico suprimió la calidad de profesional de la salud que teníamos los internos rotativos. ¿Por qué? Porque decía que no somos trabajadores a pesar de que se cumplía. Entonces, esto es histórico. Se fue haciendo después con los médicos rurales, se fue haciendo ahora están con los médicos posgradistas. ¿Qué es lo que se está haciendo? Se está con el tiempo violentando los derechos que tenemos los médicos ecuatorianos. Y eso no lo vamos a permitir. Es hora de hacer una nueva reforma en ese sentido, en el cual se respeten los derechos de los médicos. Y tenemos que hacerlo en ese sentido. Esperemos que ya tener un proceso de unidad para lograr hacerlo. Pero es la única salida, reformar todos aquellos reglamentos y normas que vienen desde el año de 1990 hasta la presente fecha, en la cual se han ido paulatinamente violentando los derechos de los profesionales. Ya no hay concursos, se pone contratos ocasionales que según la norma tienen que durar 2 años, tienen 15, 14 años nuestros compañeros. Existen leyes que se han aprobado y no se les toma en cuenta. Uno de esos ejemplos, la ley humanitaria y otro más, la reforma a la ley orgánica del servicio público. Pero alguien nos podría decir, doctor Álvarez, pero tampoco volver a que los colegios de médicos puedan vetar las contrataciones, porque eso también era un exceso. No estamos nosotros hablando nada de funciones del colegio médico. No estamos diciendo nosotros queremos los contratos. Sí. Podemos hacer en las dos cosas, hay igual. En las dos cosas hay excesos y hay también ventajas.
en este momento, ¿cuáles son los? Antes hacía el colegio médico, la federación, los concursos, la convocatoria, pero había concursos, ahora no hace nadie, hace el Ministerio de Trabajo y no tenemos convocatoria a concursos. Hay una ley, una transitoria, la 11ª transitoria de la ley de la reforma. Se hicieron un puente para burlarla, ¿sí? Así es, tenía un plazo de 180 días, vamos 3 años y todavía no se lo aplica. Entonces, todas estas leyes son ¿para qué? No para cumplirlas, para el que quiere, para al que se le puede hacer cumplir. Pero cuando el Estado tiene que cumplirlas y tiene que aplicar esas obligaciones que tiene, busca ejercicios judiciales o incluso se queda callado y no hace nada. Permítame entonces ahí decirle a Santiago Zúñiga, con esta experiencia de posgradista, bueno, una propuesta que podamos decirle a la ciudadanía, ya entendiendo cuál es el rol, qué está pasando. ¿Qué le planteamos entonces públicamente al ministerio? Claro, no solo decir que se aplique la ley, pero diríamos, ¿qué es lo sustancial, lo más indispensable en estas condiciones del país que se puede hacer, Santiago? Pero en este momento, más allá del tema del cumplimiento de la ley, hay que hablar de que esto necesita un cambio estructural muy fuerte. Así lo ha dicho también. Los posgrados en este país no se pueden ver de la forma que se ven. No se pueden hacer parches por acuerdos ministeriales, no se pueden hacer parches por decretos ocasionales o convenios. Tiene que hacerse un reglamento específico para la carrera sanitaria o para la formación del talento humano en salud. Eso es necesario, es urgente, porque no se puede tratar a las personas de esa forma en la carrera en este proceso que es largo y tan desgastante. La gente tiene que entender que nosotros hacemos esto sí por vocación, amamos lo que hacemos, nos gusta. No ha habido mejor manera de poder expresar y mostrar el amor a la profesión, el hecho de haber puesto justamente el contingente de los médicos de posgrado y internos en la parte más fuerte de la pandemia y estar ahí día a día. Lo seguimos haciendo, sin decir nada. Estamos ahí constantemente, ningún paciente le ha faltado nada pues de nuestra parte. Entonces eso requiere un trato digno, primero que nada. Esto requiere un retorno a ver por parte de las autoridades de una manera responsable y respetuosa. Hay que empezar por ahí. Empezando por ahí, en este punto, primero, cumplir la ley. La ley manda una firma de contratos de servicios ocasionales para los médicos y eso tienen que hacer. Eso ya no puede posponerse más. Inmediatamente eso, si estamos frente a un cambio en el tema del reconocimiento al trabajo de una vez por todas de los médicos de posgrado, con toda esta situación, hay que hacer un cambio estructural. Está una norma de por medio que justamente la podría cambiar tranquilamente Dirección Nacional para el Fomento del Talento Humano, el CENESID y el MSP. Lo pueden hacer. Ellos saben que lo pueden hacer. Nosotros hemos visto de lo que son capaces cuando hay voluntad. Y se puede hacer. Esto lo único que pide es buscar un poco de dignidad en el tema del trabajo, dignificar la profesión otra vez. Como bien lo dijo el doctor Álvarez, hemos recibido golpes tras golpe en estos últimos 13 años. Cambios, marginación, destrucción prácticamente de la gremialidad en la parte de salud. Los médicos en este país están partidos, literalmente. Se olvidaron del colega, se olvidaron de la solidaridad y de la empatía entre los colegas. El 15 vamos a demostrar que eso se puede recuperar. Es hora de que esto se recupere. Pero no ahí hay una cosa, Santiago. Vamos a dar un ejemplo de acción de manera coherente, con ley. Lo que usted acaba de decir es una cosa y puede contrastar con otros. Cuando nos dicen que, oigan, comentaba un médico el otro día, decía, nosotros también tenemos derecho a tener rentabilidad. Y claro, ahí cuando a un médico le escuchamos hablar de la rentabilidad y no como usted nos ha dicho, de vocación y una justa remuneración, cuando van a poner precios que son exorbitantes, también uno choca con eso, Santiago. ¿Cómo reflexionar? ¿Cómo hacernos lo que usted ha dicho? Que el médico sea esa persona que antes era, ¿no? La persona respetaba, a la que podíamos acudir y súper solidaria. El tema es que antes usted valoraba al médico porque justamente más que un médico cualquiera se volvía su médico. Había una relación interpersonal en esta situación. Sí, sí. Pero si usted en este proceso, como bien lo maltrata, exactamente, desde un proceso formativo usted le tiene puesto la rodilla en el cuello, ¿usted cree que ese médico se va a poner la camiseta de su institución para poder manejarla? No lo va a hacer. No lo va a hacer. No va a trabajar.
Esos son temas de análisis administrativo sencillos. Si usted tiene su personal y no lo tiene bien alimentado, no lo tiene con un seguro, no le paga. Usted le pone las reglas del trabajo de 64 horas a la semana y lo hace trabajar 100. ¿Usted cree que él va a querer ponerse su camiseta? No lo va a hacer. Y si después de ese proceso asfixiante de 4 años, usted en esas condiciones tiene que salir a buscar trabajo con la misma institución que le puso la rodilla en el cuello, ¿qué va a hacer usted? Que vuelve otra vez esta rueda de maltrato otra vez, porque tiene que formar parte de ella para poder entrar al trabajo. Todo se daña, todo se altera. Usted no puede, es imposible en este país que un médico especialista que está recién graduado gane lo mismo que gana un especialista que tiene 30 años de experiencia. Es absurdo. Usted en manos de quién si dependería su vida. Del que tiene más experiencia. Entonces hay que también regresar a ver el tema de la carrera. Tiene que regresar a ver el tema de que la remuneración tiene que ir en base al tiempo invertido en la profesión y en lo que tiene que ver a la profesión como tal. Eso es hay que ver en el tiempo, la vida. hay que ver en el tiempo, en la formación, en la experiencia, como dice Santiago. Doctor Álvarez, para concluir este diálogo, agradecerles a los dos, pero esto que es un reto para el país, que es que hay que trabajarlo, que hay que volver a tener fe en el Ecuador, pero reformándolo. ¿Cómo hacemos para tener una respuesta a jóvenes como Santiago que están dando de su formación un aporte y al que hay que reconocerlo? Insisto, no creo que sea necesariamente los altos salarios ni lo que cobran los médicos que a veces hacen propaganda, ¿no? Tienen unos costos a los que uno dice hay que pasar de lejos, vayan a cobrarnos por pasar al frente. ¿Cómo hacemos para recuperar ese médico respetable que sí se acuerda pese a su juventud? Santiago, doctor Álvarez. Bueno, primero hay que dividir las dos cosas, en la situación del médico como persona y la situación del sistema de salud como tal. Primero vamos a hablar del sistema de salud como tal. Primero tenemos que eliminar la corrupción. ¿Cómo puede usted tener un sistema de salud adecuado si los hospitales son rifados o son puestos en subasta para que por situaciones políticas, por acuerdos políticos, por un voto, vayan a hacer negocios ahí? Así es. Somos el único país en el mundo que en una pandemia, por un producto de corrupción, hemos perdido un hospital. El único país. Todos quieren hacer hospitales y nosotros perdimos un hospital que es el hospital de Pedernales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es primero sanear la situación de corrupción, sanear la situación de la politización del sistema de salud. Pero doctor Álvarez, también hay médicos ahí, hay médicos que han extendido certificados para, ¿cómo se llama?, para los carnets de discapacidades, hay médicos que han estado en las administraciones porque se han especializado y que han caído en esto. O sea es una sociedad que está corrompida, doctor. Esa es la situación del Estado, y la otra le decía que dividimos en dos sentidos. También somos, creo, alrededor de 38,000 médicos a nivel nacional, 39,000 médicos a nivel nacional. Hay médicos y hay médicos. Claro. Hay gente que se esfuerza, hay gente que tiene una posición muy altiva, pero también hay un pequeño sector que obviamente ha sido tentado por esta situación política y por la situación de corrupción. Entonces lo que tenemos que hacer es mejorar esta imagen. ¿Por qué? Porque en este momento nosotros venimos de una mala imagen, de un proceso en el cual en cada una de las sabatinas nos insultaban, nos llegaron a decir que somos matasanos, que todo eso, y esto perdió la fe que tenemos en los pacientes. También perdió una cosa, licenciado, porque no solamente todo es culpa del médico, sino es culpa del sistema. Nosotros en las unidades de atención pública tenemos 15 minutos de atención del paciente para hacer todo, conversar, analizar, decidir el tratamiento. Y llenarlos, la cantidad de papeles que les pusieron. Sí, de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha perdido algo fundamental que tiene la práctica médica, la relación médico-paciente. Porque el paciente no solamente va por un problema de salud, sino que va porque ese problema de salud le acarrea problema social, problema económico, problema familiar y problema comunitario.
Entonces, el médico dejó de ser esa persona en la cual el paciente confiaba y en la cual se desahogaba, no porque no queramos hacer nosotros, sino porque tenemos 32 pacientes en un día y tenemos que dar 15 minutos a cada uno de esos pacientes. Entonces, se rompió esa situación, se deshumanizó el sistema de salud. Ahora el paciente simplemente es un número más. Un número y una ficha que hay que llenar. Así es. Y perdió de ser el ser humano y ese producto. No se mide la calidad, sino se mide la cantidad de pacientes que se hace, la proyección que se tiene, el producto. Entonces dejamos de hacer eso y eso tenemos que recuperar de una manera rápida e inmediata. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo no la relación eso de que al médico nos consideren algo superior o nos consideren era el amigo de Dios, sino el amigo, la confianza que el amigo, el que a veces nos compartía, a mí me trajeron esta muestra, toma, esto puedes tomarte, ¿no? Ahora, si usted le hace eso, va a la cárcel. Claro, o entonces, sea, todas esas situaciones... tenemos que recuperar la parte humana, entonces. Así es, tenemos que recuperar, pero humanizar hay nuevamente que ir a la atención. Exacto. Yo les quiero agradecer a los dos, tanto a Santiago Zúñiga, médico posgradista, y al señor doctor Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos, por acercarnos más a esta realidad, pero también recordarles que ustedes forman parte esencial de una sociedad que hay que recuperarla con fe y con voluntad, ¿no? Muchas gracias a los dos por acompañarnos, y con esto estamos terminando nuestro aporte del día de hoy y de esta semana. De inmediato vienen los economistas Vicente Albornoz y el economista Sebastián Oleas. Clarito está. Muchísimas gracias. Recordar lo que dice Gonzalo Rosero siempre, buscando la verdad. Hasta el lunes entonces. Llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como los explicadores. Para presentarnos, Clarito está. Nos explican en sencillo las cosas difíciles.